Y estos son los que estaban junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que oyen la palabra del sembrador, después que la oyen, tiempo pasado, viene rapidito Satanás y les quita la palabra que ha sido sembrada. Entonces esto es bien importante comprenderlo, porque yo les estaba diciendo que cuando la oyeron en tiempo pasado, una sola vez. No la oyeron repetidamente, como yo les estaba diciendo aquí. Oír, oyeron y oyendo. Oír, tiempo presente, oyeron, tiempo pasado, y oyendo, que puede estar en un neutro, pero mayormente oyendo también está en tiempo presente también. Oyendo, que es un participio presente, es un participio gerundio imperfectivo. Y este participio presente, gerundio imperfectivo, indica cuando una persona se queda oyendo la palabra, se mantiene repetitivamente oyendo la palabra. Es bien difícil. Cuando una persona dice, hermano, yo quiero entender la enseñanza de la seguridad de salvación, ¿se puede perder la salvación, hermano? Pues manténgase oyendo repetitivamente y continuamente esa enseñanza. Manténgase oyendo. Pero aquí lo que pasó es que luego que la oyeron, vino Satanás y le quitó la palabra. ¿Por qué? Porque esta palabra, luego que la oyeron, está en pasado y la oyeron una sola vez. No volvieron a escucharla. Entonces vino Satanás y la quitó. Yo les estaba diciendo a ustedes que en 1 de Timoteo 4:1 dice que estamos en los tiempos de apostasía. Vendrán algunos y apostatarán de la fe del evangelio, y dice escuchando doctrina de hombres y doctrina de demonios. ¿Tú me entiendes? Entonces esto es bien parecido a lo que pasó aquí con esta parábola. Bien parecido, que Satanás se ocupa de quitar la verdad de Dios y cambiarla por una mentira. Escuchen bien, Satanás se ocupa de que nosotros, la iglesia, no escuchemos la verdad. ¿Y de qué forma? Cuando escuchamos muchas veces, repetidamente escuchamos doctrinas de demonios o personas que cambian la verdad por una mentira. Por eso muchas veces Satanás quita la palabra, porque la verdad es la palabra de la seguridad de salvación, de que somos justificados, la deberíamos de escuchar continuamente, repetitivamente, pero cometemos el error. Cometemos el error de estar escuchando. ¿Ve? El participio gerundio imperfectivo, repetitivamente escuchando doctrina de apostasía, donde el diablo quita la verdad y cambia la verdad por una mentira. Por eso es que el diablo roba la palabra y la cambia por una mentira, porque estamos escuchando continuamente una mentira. Y para uno recibir la verdad, nosotros tenemos que escuchar la verdad continuamente y no una sola vez. ¿Qué es lo que pasó aquí en esta parábola? ¿Okay? Continuamos. Entonces más adelante dice, versículo 16, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tiene raíz. En sí no tiene raíz, sino que son de corta duración. Ahora escuchen bien cuando dice aquí que son de corta duración. Cuando son de corta duración. Cuando dice que son de corta duración, es como si fuera, escuchen bien la parábola que voy a hacer. Es como si tú tuvieras un reloj. Bueno, voy como un ejemplo. Es un ejemplo. Es como si fuera un reloj. Esto es un reloj, ¿verdad? Tiene la batería para atrás.
Entonces el pastor está predicando de gracia. El pastor está predicando verdades de la gracia. Pero hay mucha gente que son de corta duración. Amansa, pastor, que estoy cansado, no quiero escuchar ese mensaje que me aburre. Amansa, amansa, amansa. Y no, son de corta duración. Oyen la palabra, pero que no se mantienen. No se mantienen en la palabra oyendo, oyendo. No se mantienen, son de corta duración. Van rapidito, oyeron la palabra, pero el diablo vino y la quitó la palabra. Porque oyeron una sola vez. Y eso es lo que dice aquí, son de corta duración. No les gusta escuchar la palabra continuamente. Viene el diablo con apostasía y el diablo le cambia la verdad por una mentira. ¿Entiendes? ¿Estamos entendiendo la realidad con la que son de corta duración? Bien. Espero que poco a poco estemos entendiendo. Gloria a Dios. Dice, son de corta duración porque cuando viene la tribulación y la persecución por causas de la palabra, tropiezan. Y cuando tropiezan, caen. Pero ahora yo quiero enfatizar algo importante aquí, que es la palabra oír y también la palabra predicare. Dice Pablo en Gálatas 3, versículos 2 hasta el 5. Y ahora presten atención, porque Pablo habla de oír. Dice Pablo, esto solo quiero saber de ustedes. ¿Ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír por la fe? Escucha bien. Ustedes, la iglesia, escucharon la palabra y recibieron la verdad de la palabra. Dice, recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con la fe. Dice Pablo, tan necios son ustedes, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar con la carne. Ahora, en el versículo 5, Pablo termina de esta manera. Vamos para el versículo 5. Aquel pues que les suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿acaso lo hace por las obras de la ley o por el oír con la fe? Pablo está hablando de oído. Ahora escuchen bien. Esto está muy interesante. En cuanto a la verdad del Evangelio, en cuanto a la verdad de la doctrina del Evangelio, se encuentra el oír que tiene que ver con la ley. Y también se encuentra el oír también el Evangelio por la fe, oír, que tiene que ver con el Evangelio. Hay dos formas de oír la palabra. Hay dos formas. Entonces, los que iban por el camino, dice la parábola, que oyeron una sola vez. Pablo nos dice en Romanos 10:17. Romanos 10:17, diciendo, así que la fe es por el oír y es oír por la palabra de Dios. Cuando Pablo dice que la fe es por el oír, obviamente está la fe de la justicia, de la gracia, de salvación, que es el Evangelio, y también está la fe de oír, pero es la fe de oír la ley en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento no había Evangelio. El Antiguo Testamento es una sombra hasta que venga lo verdadero, que es lo que Pablo dice en Gálatas capítulo 3. Es una sombra hasta que venga lo verdadero. ¿Y qué es lo verdadero? La fe, el oír por la fe del Evangelio, que es Romanos 10:17, oír. ¿Ven? Entonces, bien interesante, porque cuando Pablo menciona aquí que Satanás quitó la palabra, aquí muchas veces el diablo se ocupa de quitar la palabra que ha sido sembrada, la verdad de la palabra, y la cambia por apostasía, que es lo que se conoce hoy en día, que algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus de doctrinas de demonios, que es lo mismo que pasó aquí. Satanás quitó la verdad y la cambió por una mentira. Acuérdense que esto es una parábola que Jesús enseña como ejemplo, ¿ok? Bien, vamos entonces aquí. Vamos aquí a predicare.
Dice la parábola, dice, estos son los mismos los que fueron sembrados en pedregales, versículo 16. Estos son las mismas personas que estaban caminando en ese camino, pero que se hallaba pedregales. En ese camino se hallaba que pedregales. Y ahora escuchen bien lo que yo voy a decir con pedregales. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. ¿Qué significan las pedregales? Aquí vemos la palabra pedregales del griego que es litzos. Litzos. Y la palabra pedregales en el griego litzos significa piedra o tablas. Piedra o tablas. Y Pablo interpreta la palabra piedras o tablas, la interpreta en 2 de Corintios 3:6 de la siguiente manera. Vamos a ir. 2 de Corintios 3, versículo 6, Pablo dice, en el cual asimismo nos hizo a nosotros, la iglesia, Dios nos hizo a nosotros, la iglesia, ministros competentes de un nuevo pacto. Ahora Pablo dice, pero no de la letra, sino del espíritu. ¿Y por qué Pablo dice no de la letra? Y no de la letra, sino del espíritu. Pues Pablo responde, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Vivifica tiene que ver con dar vida. Vivificar es dar vida, dar esperanza. Respirar, eso es vivificar. Tener vida, tener esperanza. Vivificar se interpreta como una persona alegre, contento, lleno de ánimo, lleno de vida, deseando trabajar, deseando estudiar, deseando comunicarse con la gente. Eso es un espíritu vivificante, pero que eso está en la gracia, no es en la ley. Ahora, cuando Pablo dice aquí, sino de la letra, no de la letra tiene que ver con las tablas de la ley. La letra tiene que ver con las tablas de la ley de Moisés, que en el Antiguo Testamento no había salvación. Y la ley no te salva. La ley no te salva. La ley te juzga a ti tu pecado y la ley te condena. La ley no viene para salvar. La ley viene para condenar al hombre. ¿Entienden? Pero la gracia, el espíritu de la gracia en Cristo Jesús, la cruz en la gracia, viene para dar vida. Que Pablo usa la palabra vida como vivificante, que da vida, da esperanza, viene a perdonar los pecados. Entonces, la palabra del sembrador que siembra no puede caer en pedregales, porque los pedregales tienen que ver con la ley y la ley mata. Pablo lo dice. ¿Por qué Pablo dice que la ley mata? Porque si no cumple la palabra, la misma ley se encarga de juzgarte y condenarte, de matarte espiritualmente. Entonces Pablo está hablando aquí de espíritu. De espíritu. Por eso es que Pablo también. Gálatas 3, versículo 2 en adelante, Pablo dice, yo quiero saber algo de ustedes. ¿Recibieron el espíritu por las obras de la ley o por el oír por la fe? Entonces es evidente que cuando dice Pablo que aquí la parábola, las piedras tiene que ver con la ley. ¿Entiende? Y más adelante, en Éxodo 18:20, dice que Dios le dijo a Moisés, enséñale el camino por donde ellos tienen que caminar. En Éxodo 18:20, Dios mismo le dijo al pueblo de Israel, enséñale el camino por donde ellos tienen que caminar, que viene siendo la senda antigua. La senda antigua es la ley, ¿entiendes? Entonces, cuando se habla Éxodo 18:20, se está hablando del camino, de la senda antigua, que tiene que ver el Antiguo Testamento. Se está hablando del camino y dice que ellos estaban en ese camino.
Ellos persistían en ese camino de la senda antigua de la ley, donde no hay salvación, hay juicio, hay condenación. Ahora, Pablo el apóstol nos dice en 1 Corintios 12, 31. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 31, Pablo les habla a las iglesias diciéndole, si ustedes quieren seguir con los dones de profecía, ok, háganlo. Sigan con los dones de profecía o de dones de lengua. Pero Pablo le dijo a la iglesia, pero yo a ustedes les muestro un camino más excelente. Pablo dice en 2 Corintios 3, 12, 31, si ustedes quieren seguir el camino de la ley, de la senda antigua y de los profetas que profetizaban bajo la ley, allá ustedes, pero yo les muestro a ustedes un camino mejor, y ese camino mejor tiene que ver con el camino de la gracia. ¿Ven? Ese camino tiene que ver con el camino de la cruz de Cristo, del evangelio de la gracia. Quiere decir que hay dos caminos. El camino que conduce a la cruz para que el hombre sea salvo y sea justificado. Y hay otro camino que es el camino de la senda antigua. Y Jesús vino a servir a los judíos que estaban bajo la ley. ¿Ven? Bajo la ley. Entonces muchos estaban caminando sobre piedras. Dios no quiere que tú camines sobre pedregales porque representa la ley de Moisés. Dios quiere que tú camines sobre la cruz, caminando a la cruz, donde ahí está la salvación tuya y está el perdón de tus pecados completamente. ¿Ok? Ok, bien. Dice más adelante que no tienes raíz. No tienes raíz. Vamos a leer Gálatas 4:9. Vamos a buscar aquí Gálatas capítulo 4, versículo 9. Y ahora presten atención lo que dice Pablo en Gálatas 4:9. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es posible que ustedes vuelvan otra vez a los débiles y pobres rudimentos a los cuales quieren volverlos a esclavizar? ¿Oyeron bien? ¿Oyeron bien lo que Pablo dice? ¿Cómo es posible que muchas de las iglesias hoy en día quieran regresar nuevamente y dice a los pobres, débiles rudimentos? ¿Por qué Pablo dice pobre rudimento y pone la palabra débil? Te voy a decir. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando estamos en el camino de la ley, ve aquí, cuando estamos en el camino de la ley a ti te pone impotente. La ley te debilita. La ley te incapacita. La ley te incapacita para tú lograr obtener el evangelio. La ley te pone tropiezo. La ley no te ayuda a alcanzar para tú ser salvo. Pero la gracia en Cristo en la cruz te ayudó a alcanzar la gracia y el evangelio. Y Pablo lo entendió muy bien cuando Pablo testifica en 2 Corintios 12 diciendo en cuanto a la debilidad. ¿Recuerda? Pablo y la debilidad del aguijón. Cuando Pablo testifica clarísimo diciendo que me ha dicho Dios, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. El poder de Cristo en la gracia se va a perfeccionar en tu debilidad. Quiere decir que Pablo nos está enseñando en Gálatas 4:9 que no volvamos aquí a estar bajo la ley, en caminar sobre pedregales. Hay creyentes que están caminando sobre pedregales y están caminando sobre la cruz, o sea, en la gracia. La cruz, la ley nos pone impotente. La gracia nos fortalece. La gracia a ti te fortalece en cómo tú deberías de hablar, cómo tú deberías hacer un trabajo, cómo tú deberías de predicar, de cómo tú debes de comunicarse con la gente. Tú ves gente que son muy diestras
muy inteligente, muy brillante. ¡Wow! Ese hermano, mira cómo habla, mira la fluidez que habla, mira cómo se presenta, mira, habla bien, no está gagueando. No está así, ay, perdón, hermano, perdón, es que la gracia a ti te capacita. Dios nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto en la gracia. Pero la ley a ti te ve impotente, no te va a ayudar, te castiga. Tú vas a ver cambio para ti, para tus hijos, tu familia, cuando tú te sumerges al camino correcto, como dice Pablo en 1 Corintios 12:31. Yo les muestro un camino mucho mejor a ustedes. Yo les muestro un camino mucho mejor a ustedes, que te da fuerza y te capacita con la verdad. Te capacita. No te pone débil. Dios te bendiga. Un abrazo de mi parte. Escuchamos esta parábola y aprendemos mucho, ¿verdad que sí? Un abrazo de mi parte. Que Dios te bendiga y te fortalezca tu casa, tu hogar, tu familia, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendiciones.